Muy bien, pues ya estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 5 minutos, gracias por estarnos sintonizando, ya nos agarró en la amena plática con Eric Avilés, director general de Mexicanos Primero en su capítulo Michoacán, y es que ayer en el marco del Día del Niño nos hizo llegar pues un comunicado bastante interesante con respecto a la situación que enfrentan los niños y las niñas de México y de Michoacán particularmente en materia educativa. Digo, sí hay que celebrar ese día, pero también parece que es importante pues hacer un alto en el camino para reflexionar sobre los temas que tienen que ver con los desafíos que implica la atención a los derechos plenos de la niñez. ¿Cómo estás, mi estimado Eric? Hola. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Feliz día del trabajo. Gracias por desmañanarte con nosotros. Al contrario, qué gusto. Alguien tiene que trabajar el día del trabajo. Sí, alguien tiene que hablar de educación el día que es inhábil, ¿no? Exactamente. También. Día inhábil, hoy los niños no van a la escuela, los niños y las niñas. Pero bueno, oye Eric, platícanos sobre este diagnóstico que tienen ustedes con respecto a la educación de los niños y de las niñas en el país, en Michoacán. ¿Cómo se encuentra en este momento la situación? Muy compleja. Partamos de todos aquellos que ya no son niños, que ya no somos niños. Prácticamente hay una generación de adultos herida, ya sin mayores posibilidades de revertir esta situación. 1,5 millones de michoacanos mayores de 15 años viviendo en rezago educativo. 3 de cada 10 michoacanos en esa posición. 220,000 personas en situación de analfabetismo. De cada 5 personas que iniciaron el siglo XXI en posición de analfabetismo, todavía 3 sobreviven o no han salido de esta condición, a pesar de todos los programas que ha habido este cuarto de siglo y cientos de millones de pesos dedicados para tales efectos. Michoacán, actualmente las niñas, los niños presentes tampoco están en una mejor condición y parece que todo apunta a que muchos de ellos padecerán de las mismas laceraciones que los adultos. 900,000 estudiantes en educación básica, 1 de cada 3 no tienen ni siquiera servicios básicos en las escuelas. Muchas escuelas faltan maestros, solo 1 de cada 6 escuelas en Michoacán tiene conectividad a internet con una computadora, al menos una computadora para fines educativos. Realmente nos encontramos en una posición en la que debería haber mucho más responsabilidad, un llamado a la acción más profundo para resolver estas circunstancias estructurales que con las tendencias que se están dando actualmente en el gobierno del estado, con el gobierno federal, no se van a revertir estos indicadores de ácido en el corto plazo. Un gran ejemplo es, bueno, el bloque anterior de este mismo noticiero, canchas de fútbol 7. Cuando no hay techumbres, cuando no hay aulas, cuando no hay sanitarios, cuando no hay agua en las escuelas, realmente es prioritaria una cancha de fútbol 7. ¿Y por qué precisamente el fútbol 7? ¿Por qué no el fútbol 5? ¿Por qué no el básquetbol? ¿Por qué no el voleibol? ¿Por qué sí el boxeo, cuando es un deporte bélico y que ha traído consecuencias funestas para miles de aficionados que se han subido a un ring y que, bueno, han sido noqueados y cosas por el estilo? ¿Por qué promover la violencia de esta manera? ¿Por qué no invertir en lo más básico, en lo mínimo indispensable, que haya agua en las escuelas y drenaje, por poner un ejemplo, antes que considerar gastar en pasto sintético? En fin, muchas interrogantes que no se resuelven, que no terminamos de comprender. El esfuerzo de pagar teleféricos aduciendo que 3 de cada 10 niños que salen de la escuela para no regresar, que abandonan la escuela porque el propio sistema no les brinda las condiciones, es por razones de transporte, y que de esta manera, pues bueno, al no llegar en combi, en vehículo, caminando, van a llegar en teleférico. Pero por otra parte, al regreso de este ciclo escolar se encuentran las niñas, los niños, los jóvenes con la sorpresa de que ya subieron las combis, un 10%. En fin, muchas cuestiones contradictorias, mucho discurso y muy pocos resultados. Necesitamos hoy, si hablamos de fútbol, goles en contra de los indicadores educativos que no nos son favorables. Mario Delgado brincó de ser dirigente nacional del partido Morena, el partido en el poder, a ser secretario de Educación Pública. Más allá de lo que pudiera representar, si tiene o no el perfil, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál ha sido tu evaluación con respecto al desempeño de este jugador, por seguir con el léxico futbolístico?
Bueno, pues es un outsider, es una contratación que viene de un equipo político, no de un equipo educativo, que tiene mayor experiencia docente, sí como funcionario educativo, ya dirigió la educación del gobierno de la Ciudad de México, tiene una maestría en economía, aquí alguna vez lo platicábamos de darle el privilegio de la duda. Ya pasaron 7 meses, hoy inicia el 8º mes al frente de esta responsabilidad a su encargo. Se habla de que la curva de aprendizaje en materia de recursos humanos dura entre 6 y 9 meses cuando tienes las competencias necesarias para algún cargo. Ha dado varios primeros pasos, ha iniciado acciones muy contundentes, muy fuertes, muy ambiciosas. Los resultados no se han visto. El tema de la comida chatarra me parece emblemático, en donde ha habido mucha controversia por el convocar a los grandes capitales, a las grandes empresas que precisamente se dedican a producir comida con alto contenido calórico y poco valor nutricional, a opinar respecto de la política pública, en donde el tema de las becas todavía no ha terminado de demostrar su efectividad y su contundencia. La aplicación y apropiación del nuevo modelo educativo sigue entrampado. No hemos terminado de ver tampoco los resultados, un antes y un después. El tema de aprendizaje sigue vedado, salvo el haber dado el privilegio de la duda a la prueba PISA 2025, que se está aplicando, que se acaba de terminar de aplicar entre las y los jóvenes de 15 años en este país, con una muestra nacional solamente, sin muestreo estatal representativo ni válido. Pues bueno, deja un sabor agridulce porque no tenemos evaluaciones diagnósticas, evaluaciones formativas del aprendizaje de cada niña, cada niño, cada joven en este sistema educativo. Hay grandes retos que no se han resuelto y bueno, el gran Waterloo que representó la ley del ISSSTE, cuando mandaron esta iniciativa al Congreso en donde se trastocaban los derechos laborales de las y los maestros en este país a nivel tal que tuvieron que recular, tuvieron que bajarla y cancelarla, pero pues ya estaba herido el magisterio. Y pues bueno, hoy tenemos una gran marcha en Morelia precisamente en torno ya no a la iniciativa que propuso el régimen actual, sino a abrogar la de 2007, a buscar una mayor justicia laboral con la ley de la unidad para el sistema de la carrera de maestras y maestros, una consulta auténtica y no simulada, y bueno, la joya de la corona, abrogar el sistema de pensiones por afores, que ahora, bueno, se ha convertido en una bandera. Creo que esto solamente logró enardecer a 1.2 millones de maestras y maestros. El sindicato institucional, si bien emite comunicados y boletines tratando de tranquilizar, de apaciguar, porque pues bueno, hoy es craso, rampante su conflicto de intereses al encontrarse su líder, su secretario general en este país, en el Senado, con una senaduría plurinominal que recibió por parte del régimen. Entonces, es, en resumen, un escenario de claroscuros, de contrastes, en donde hay buenas intenciones, hay esfuerzos amplios, como afrontar la comida chatarra, o el tema de los narcocorridos, la apología del delito, que empieza a darse más en los contextos locales, pero que entiendo viene desde la federación este esfuerzo. Sin embargo, pues no hemos visto otra vez goles en 8 meses. En un equipo de fútbol, un centro delantero que no metió 8 goles. Nos deja pensando mucho, ¿no? A los que nos gusta ver el fútbol. Déjame o haberlo practicado. Agregar otro ingrediente más a esto que tú ya nos estás comentando, a este conjunto de elementos que nos estás tú ya ahí describiendo. El factor del docente o de la docente en este partido, ¿no? Porque hoy conocemos que la formación de los maestros del nivel básico en Michoacán, pues ha sido muy cuestionado por las prácticas que llevan a cabo los estudiantes normalistas. Sabemos que además del plan académico, que también tiene sus matices, sus asegúnes, los adiestran también en la fabricación de artefactos explosivos, en la manipulación o operación de vehículos de carga pesada para cuando los secuestran y los atraviesan en las carreteras para bloquear las vialidades, para aprender a manipular esos artefactos explosivos con los cuales incluso incendian los vehículos, a saquear mercancías, etcétera, lo que ya hemos visto en las calles. Pero ahora hay que agregar la supuesta vinculación que tienen, bueno, que tiene específicamente la Normal de Tiripetío, que es uno de los principales semilleros del magisterio en la formación de maestros, con cuestiones
que tienen que ver con el tráfico de drogas. Una situación del dominio público que escandalizó, que llegó a la conferencia matutina semanal del gobernador. Y es que el punto es, finalmente, o sea, ¿qué maestros estamos formando para estar al frente de grupo, ¿no? Lo hemos dicho mucho desde 2009 que iniciamos en Mexicanos Primero. Decíamos, hay que recuperar la rectoría de la educación, porque hoy está en manos de grupos fácticos, de intereses políticos, gremiales y bueno, hasta delincuenciales. En su momento lo decíamos, había personajes en Michoacán que estaban en el top 10 de los más buscados de este país, delincuentes confesos, incluso muy mediáticos, que les gustaba hacer hasta videos o grabarse en videos con políticos conspicuos y al mismo tiempo cobrando puntualmente su quincena en la nómina magisterial. En su momento lo platicamos en el Reforma cuando eras corresponsal y pues fue un tema de verdadero escándalo que pues bueno, pudo haber sido de alcance mundial. La situación al respecto hoy, pues siguen los cuestionamientos respecto a la rectoría. Parece ser que ya no hay personajes que traigan públicamente estandartes de delincuentes, de algunas siglas de delincuencia organizada y al mismo tiempo cobrando en la nómina, no al menos mediática, no públicamente. Pero el darnos cuenta de que esta semana el gobernador dice, no, es que no podemos entrar a normal porque no nos dejan los muchachos para investigar, nos da muchísimo en qué pensar respecto a quién tiene la rectoría de las escuelas normales en Michoacán, particularmente las dos de Arteaga y la rural de Tiripetío Vasco de Quiroga. Ahí, por supuesto que lo hemos dicho, el normalismo debe ser digno, debe ser íntegro, son creadas las normales como una estrategia indispensable para hacer valer el artículo 3, que dice la educación debe ser universal, pública, gratuita, laica, de excelencia, universal, inclusiva. Ok, pero necesitamos quienes operen eso. Entonces, las normales están al servicio del artículo 3 constitucional, pero si en un momento dado el gobierno no cumple con darle las condiciones dignas de becas, de alimentación, de hospedaje, de tener maestros de excelencia en ellas, de tener un modelo educativo formativo integral donde la centralidad sean las actividades académicas, pues por supuesto que se crea un vacío que terminan adueñándose iniciativa propia, pues algunas personas que nada tienen que ver con la vocación docente. Es necesario que no solamente se haga un examen Ceneval, porque el proceso de formación de un normalista dura aproximadamente 5 años, desde que sacan la ficha para el examen de admisión hasta que se titulan y por fin logran tener una plaza docente y entrar a un aula en calidad de ello. En ese larguísimo proceso, el examen solamente dura unas semanas. Pero bueno, desde las fichas de admisión, ¿cómo se dan? Esperemos que sean transparentes. También creo que hay el beneficio de la duda. Pero una vez después del examen, esa lista de prelación, ¿qué tanto se respeta? ¿Qué tanto podríamos compulsar la lista de personas que aprobaron el examen Ceneval respecto a los que están ya no recién inscritos en la normal, sino los que están en cuarto semestre? Si son todos los que están, esa información no se genera proactivamente de oficio en los portales respectivos de las instituciones que tienen estas atribuciones. Menos aún, podemos comprobar quiénes ingresaron mediante examen respecto a quiénes son los que están recién contratados con estas 1080 plazas que año tras año genera la federación para tales efectos. Entonces, ahí hay muchísimos vacíos. ¿Y cómo están pasando las materias? ¿Cómo se titulan? ¿Quiénes son los maestros? Evidentemente hay inmensas áreas de oportunidad para que los jóvenes estén dedicados a conocer esos manuales de guerrilla, a aprender a armar correctamente, por ejemplo, una bomba molotov, a desarrollar tácticas oblicuas para enfrentar a la fuerza pública, el saber cómo aminorar los efectos del gas lacrimógeno cuando hay un choque,
cómo provocar a los policías, cómo abordar a los camioneros, a los automovilistas en la Morelia Pátzcuaro. Todo este tipo de cuestiones en absoluto tienen que ver con la vocación docente, con la profesión magisterial que hay que honrar. Me parece que la confesión de parte que realiza el gobernador el lunes de que no podemos entrar, pues es verdaderamente emblemática del estado que guarda la rectoría de la formación inicial docente en Michoacán y por supuesto es inaceptable. Es necesario que cuanto antes se modifique la política al respecto y nunca más llegue alguien a decir es que hay autogobiernos y yo, la persona con más poder en esta entidad federativa, no puedo entrar ahí. Y más aún, ¿qué tanto le correspondía al gobernador hacer esto respecto al fiscal? ¿Qué tanto las líneas de investigación del asesinato, evidente asesinato del joven Carlos Eduardo Normalista, a sus familiares les envió condolencias, esperemos reparación del daño y por supuesto justicia al respecto, llevan forzosamente a catear la normal? Si hay una orden de cateo, pues deberá de acatarse, pero la Fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Ya dijo el fiscal ayer que no era tan necesario entrar a la normal. Ya morijero, ya tempero. Oye, se nos agota el tiempo, está muy interesante lo que nos platicas, mi estimado Eric, pero una reflexión final respecto a los cambios que el director técnico tiene que hacer para pues, que el partido se componga. Perfil, experiencia, vocación docente, resultados, que haya goles, que haya jugado en canchas parecidas y que, sobre todo, pues tenga esa hambre de gol, esa hambre de cambiar el sistema educativo, de transformar y de reflejar en los indicadores de cobertura, de excelencia, de aprendizaje en el sistema educativo, lograr, por supuesto, las condiciones mínimas, dignas, indispensables, como se hablaba ayer en el marco del Día del Niño, en los sistemas educativos. Podemos hablar desde el director de una escuela hasta el secretario de Educación Pública en este país, que deberían tener ese perfil. Servidores verdaderamente vocacionados, que hoy, pues bueno, ahí están los resultados, ahí están los goles y sobre todo, pues la tabla de posiciones en la que nos encontramos, que pues a nadie nos puede tener satisfecho de estar arañando la segunda división o la tercera. Perfecto. Eric, como siempre, un gusto platicar contigo, amigo. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, estimado Adán, sigo y agradezco este espacio con tu amable y numeroso auditorio. Gracias. Y le invito también para que lea a Eric Avilés. Hoy publica un artículo bastante interesante respecto efectivamente a la situación de la niñez en materia educativa en nuestro país y en Michoacán. Muchas gracias, Eric, nuevamente. Al contrario. Gracias. Vamos a una pausa, por favor, no le cambie. Estamos de regreso en muy breve tiempo con más noticias. El espacio líder de la información en nuestra ciudad.